Si estás cansado de vivir con lo justo, de ver pasar los años sin avanzar y sentir que siempre estás empezando desde cero, necesitas escuchar esto. Salir de la pobreza no es cuestión de suerte, es cuestión de sacrificios. Sacrificios reales, incómodos, que muy pocos están dispuestos a hacer. Y por eso muy pocos logran salir. Hoy voy a contarte los 7 sacrificios que transformaron mi vida financiera. No son ideas bonitas. Son decisiones difíciles que marcaron la diferencia entre seguir estancado y empezar a construir riqueza. Así que escucha bien. Si de verdad quieres cambiar tu historia, no solo veas este video. Actúa. Suscríbete ahora, comenta "Estoy listo para cambiar" y quédate hasta el final, porque este puede ser el punto de quiebre que tu vida necesita. Sacrificio 1. Comodidad. Una de las primeras cosas que tuve que dejar atrás fue la comodidad. Y no hablo solo de lujos o placeres. Hablo de esa falsa sensación de seguridad que te da quedarte donde estás, incluso cuando sabes que ese lugar no te lleva a ningún lado. Durante mucho tiempo viví con la idea de que mientras tuviera techo, comida y algo de ingreso, estaba bien. Esa mentalidad me mantuvo quieto por años. Estaba cómodo pero estancado. La verdad es que la comodidad te adormece, te hace creer que puedes esperar un poco más, que mañana será mejor sin que tú hagas nada diferente. Todo cambió cuando me obligué a salir de esa zona segura. Me mudé solo con lo mínimo, sin muebles, sin respaldo económico, sin garantías, solo con el deseo de cambiar. Fue en ese momento, en medio de la incomodidad y la incertidumbre, donde comencé a crecer. Porque cuando no tienes otra opción, te enfocas, y cuando te enfocas, avanzas. Salir de la pobreza no es compatible con una vida cómoda. Vas a tener que levantarte más temprano, decir que no a invitaciones, aprender cosas nuevas cuando estás cansado, trabajar más de lo que estás acostumbrado. Vas a tener que incomodarte todos los días hasta que esa incomodidad se convierta en progreso. La comodidad es el lugar donde los sueños se marchitan. Si no estás dispuesto a salir de ahí, entonces no estás listo para mejorar tu situación. Comenta ahora. ¿Qué parte de tu vida te tiene demasiado cómodo y sabes que necesitas soltar? Escribe esa zona de confort que hoy vas a empezar a dejar atrás. Sacrificio 2. Orgullo. Uno de los mayores obstáculos para salir de la pobreza no fue la falta de dinero, fue mi propio orgullo. Durante años rechacé oportunidades simplemente porque creía que estaban por debajo de mí. Pensaba que ciertos trabajos no eran para alguien con mis capacidades. Me convencí de que merecía algo mejor, pero sin estar dispuesto a ensuciarme las manos o empezar desde abajo. Esa mentalidad me mantuvo atrapado, sin ingresos reales, esperando una gran oportunidad que nunca llegaba. Recuerdo una vez en particular. Tenía cuentas vencidas, no había comida en casa y el alquiler estaba a días de vencerse. Un amigo me ofreció trabajar con él repartiendo volantes en la calle. Era dinero rápido, honesto y lo necesitaba, pero lo rechacé. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza que alguien me viera en la calle haciendo eso. Esa decisión no solo fue tonta, fue costosa. El orgullo me estaba robando la oportunidad de salir del hoyo. No fue hasta que toqué fondo que entendí esta verdad. El dinero no tiene ego. El progreso no tiene dignidad. Y el éxito no le importa por dónde empezaste. Lo que importa es que empieces. Meses después acepté trabajar como ayudante en un almacén. No era glamoroso. Cargaba cajas, limpiaba, hacía entregas. Pero con cada día de trabajo, con cada peso que ahorraba, empecé a construir algo. Comencé a recuperar el control de mi vida financiera. Y lo más importante, aprendí una lección que cambió mi perspectiva para siempre. El trabajo no te define. Tu actitud sí. El orgullo es un lujo que no puedes darte si estás tratando de salir de la pobreza. Porque mientras tú te preocupas por lo que piensen los demás, hay personas allá afuera que, en silencio, están construyendo sus futuros. Están vendiendo, limpiando, aprendiendo, avanzando. Y muchos de ellos empezaron desde más abajo que tú. Salir de la pobreza requiere humildad. La humildad de aprender lo que no sabes, de aceptar lo que necesitas, de hacer lo que haga falta, aunque a otros les parezca poco. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas oportunidades has rechazado por orgullo? ¿Cuántas veces has dicho, eso no es para mí, sin considerar que tal vez ese era justo el paso que necesitabas dar? El orgullo es una cárcel invisible. Te hace parecer fuerte por fuera, pero por dentro te mantiene débil, sin resultados, sin progreso, y lo peor es que nadie más lo ve, solo tú sabes que lo llevas puesto. Hoy te reto a dejarlo, a dar ese paso que has estado evitando, a decir sí a lo que puede ser el inicio de un nuevo camino, porque lo verdaderamente valiente no es proteger tu imagen, es construir tu libertad. Déjame un comentario contándome.
¿Cuál ha sido la situación más difícil que tuviste que aceptar por necesidad? ¿Y qué aprendiste de ella? Y si todavía estás luchando con tu orgullo, dilo también. No para que te juzguen, sino para que empieces a soltarlo. Sacrificio 3. Tiempo libre excesivo. Uno de los sacrificios más silenciosos, pero más poderosos, fue renunciar al tiempo libre mal invertido. Y quiero ser claro, no estoy hablando de eliminar el descanso, sino de dejar de perder el tiempo como si me lo pudiese permitir. Hubo una etapa en mi vida en la que, a pesar de no tener ingresos estables, pasaba horas viendo series, revisando redes sociales, jugando en el celular, navegando sin rumbo. Me decía que necesitaba desconectarme, que merecía descansar, que el estrés no se cura trabajando más. Y aunque parte de eso puede ser cierto, en mi caso era simplemente una excusa para no enfrentar mi realidad. Lo más duro de admitir fue esto. Yo no estaba cansado de trabajar, estaba cansado de no avanzar. Y como no sabía por dónde empezar, prefería distraerme. Llenaba mi cabeza de entretenimiento mientras mi cuenta seguía vacía. El punto de quiebre llegó un día cualquiera, en plena madrugada. No podía dormir porque debía el alquiler. Mi refrigerador estaba prácticamente vacío y el internet estaba a punto de cortarse. Ese día me senté frente al computador, no para ver una serie, sino para buscar información. Y ahí empezó mi cambio. En lugar de pasar 3 horas al día viendo videos sin propósito, comencé a ver conferencias sobre finanzas personales. En lugar de maratonear series durante el fin de semana, me inscribí en un curso gratuito de ventas online. Cambié el tiempo que usaba para escapar de mi vida por tiempo que usaba para mejorarla. Poco a poco, ese nuevo hábito comenzó a dar frutos. Empecé a entender cómo funcionaba el dinero, a organizar mejor mis gastos, a crear nuevas fuentes de ingreso. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el conocimiento estaba ahí todo el tiempo, solo que yo lo ignoraba, porque prefería el confort mental del ocio. El tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas al día. La diferencia no está en cuánto tiempo tienes, sino en qué haces con él. Cuando estás en pobreza, no puedes darte el lujo de perder horas frente a una pantalla sin sentido. Cada minuto cuenta. Cada bloque de tiempo es una oportunidad para aprender algo que te saque del lugar en el que estás. Sacrificar tu tiempo libre mal usado no significa volverte una máquina. Significa aprender a priorizar. Significa que si hoy tienes 2 horas disponibles, las inviertas en aprender, en crear, en moverte hacia algo que te acerque a la estabilidad financiera. Y sí, al principio cuesta. Te vas a sentir extraño al apagar la televisión para leer un libro. Te vas a aburrir al principio de estudiar en lugar de ver videos graciosos. Pero ese aburrimiento es parte del proceso de reeducarte. Porque cuando empieces a ver resultados, nada de eso va a parecer un sacrificio. Va a parecer sentido común. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuántas horas al día estás desperdiciando? ¿Qué pasaría si tomaras solo una de esas horas y la invirtieras en aprender sobre dinero, negocios o habilidades que el mercado necesita? No estás atrapado por falta de tiempo, estás atrapado por cómo usas tu tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el hábito de ocio que más tiempo te quita y que hoy estás dispuesto a reemplazar por formación? Decláralo públicamente, porque el primer paso para cambiar tu vida es asumir dónde estás y comprometerte con hacia dónde vas. Sacrificio 4. Amistades que no te suman. Uno de los sacrificios más dolorosos que tuve que hacer fue alejarme de ciertas personas. Y no lo hice por creerme mejor, ni porque me molestaran. Lo hice porque entendí que no podía salir adelante si seguía rodeado de quienes no querían avanzar. Durante años me aferré a amistades que formaban parte de mi entorno desde la infancia o la adolescencia. Compartíamos historias, risas, momentos difíciles, pero también compartíamos quejas constantes, conversaciones vacías y una visión limitada de la vida. Cada vez que hablaba de emprender, de ahorrar, de salir adelante, me respondían con burlas o frases como, ¿para qué te complicas? Eso no es para gente como nosotros, ya quisieras. Al principio no me afectaba. Pensaba que sus palabras no tenían peso. Pero con el tiempo me di cuenta de algo importante. Estar cerca de personas sin ambición te desgasta. Aunque no lo notes, te va bajando el estándar. Te acostumbras a lo cómodo, a lo pequeño, a no exigir más de ti. La mediocridad, cuando se normaliza, se contagia. El punto de inflexión llegó cuando empecé a evitar hablar de mis metas. Me sentía más libre para soñar cuando estaba solo que cuando estaba acompañado. Ahí entendí que lo que llamaba amistad era en realidad una cadena que me mantenía donde estaba. Tuve que tomar distancia. No fue de un día para otro, no hubo drama. Solo me alejé. Empecé a buscar otros entornos, personas que hablaran de progreso, de disciplina, de construir futuro. Personas que no se reían de mis ideas, sino que me preguntaban cómo podían ayudar. No estoy diciendo que debas abandonar a todos tus amigos, pero sí te invito a reflexionar con honestidad.
¿Te rodeas de personas que te impulsan o que te detienen? ¿Con quién hablas más? ¿Con quienes sueñan en grande o con quienes se conforman con lo mismo de siempre? Salir de la pobreza requiere energía. Mental, emocional, física. Y si esa energía la gastas en defender tus ideas ante gente que no quiere escuchar, te vas a cansar antes de empezar. Rodearte de personas que están en el mismo camino no solo te inspira, te desafía, te eleva. Porque ves que no estás solo, que hay otros luchando, que sí se puede, que avanzar es posible si estás en el ambiente correcto. Recuerda esto, tu entorno es un reflejo de tu futuro. Si todos los que te rodean se quejan, no actúan y viven atrapados, lo más probable es que termines igual, aunque no lo quieras. Pero si te rodeas de quienes construyen, aprenden, caen y se levantan, ese también será tu destino. Así que quiero que hagas un ejercicio simple. Piensa en las 5 personas con las que más hablas en la semana. ¿Qué temas predominan? ¿Qué valores defienden? ¿Qué actitud tienen frente al dinero y al futuro? Y luego hazte esta pregunta. ¿Quieres terminar como ellos? No se trata de juzgar a nadie. Se trata de proteger tu energía, tu visión y tu crecimiento. Y si duele alejarse, duele más quedarse en un lugar que te mantiene pequeño. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que tomar distancia de personas cercanas para poder avanzar? ¿Cómo lo manejaste? Si hoy estás pasando por ese proceso, quiero leerte. Sacrificio 5. Placer inmediato. Una de las cosas más difíciles de soltar cuando estás tratando de salir de la pobreza es la necesidad constante de gratificación inmediata. El deseo de tener algo ya, sin esperar, sin planificar, sin pensar en el largo plazo. Y no lo digo desde la teoría, lo digo desde la experiencia. Recuerdo una vez en la que había logrado ahorrar por fin, una cantidad que me había costado meses juntar. Mi meta era invertirlo en un pequeño negocio. Era poco, pero era el comienzo de algo que podía crecer. Sin embargo, un fin de semana salí con amigos, vi una promoción de celular nuevo, brillante, con más memoria, mejor cámara, y caí. En menos de 10 minutos tomé una decisión emocional que me costó semanas de esfuerzo. Volví a quedarme en cero. ¿Para qué? Para tener algo que en 2 meses ya ni me entusiasmaba. Ese momento fue una bofetada de realidad. Me di cuenta de que no era pobre solo por falta de dinero, sino por cómo usaba lo poco que tenía. El problema no era el ingreso. El problema era la impulsividad, la falta de visión, el querer llenar vacíos con objetos. Aprendí con mucho esfuerzo a identificar ese impulso y detenerme antes de actuar. Empecé a preguntarme, ¿esto es una necesidad real o solo quiero sentirme bien ahora? ¿Este gasto me acerca o me aleja de mis metas? Con el tiempo fui reeducando mi mente. Cambié el "lo quiero ahora" por "prefiero invertirlo". Comencé a disfrutar más el proceso de construir que la recompensa inmediata. Empecé a celebrar cuando no compraba algo, porque eso significaba que estaba avanzando. Postergar el placer no es fácil, pero es una de las claves más poderosas del crecimiento financiero. Las personas que logran prosperar no son las que más ganan, son las que saben esperar, las que entienden que cada decisión cuenta, que cada peso puede ser una semilla o una pérdida. No se trata de vivir una vida miserable o de nunca darte gustos. Se trata de saber cuándo hacerlo. Se trata de priorizar lo que te hace crecer por encima de lo que solo te entretiene por un rato. Y aquí es donde muchos fracasan. Quieren resultados grandes con disciplina pequeña. Quieren libertad sin renunciar a caprichos. Pero la verdad es simple. Si sigues tomando decisiones emocionales con el dinero, vas a seguir en el mismo lugar año tras año. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Cuál fue la última compra que hiciste por impulso y que hoy sabes que no necesitabas? ¿Qué podrías haber hecho con ese dinero si lo hubieras usado con inteligencia? No para que te culpes, sino para que tomes conciencia. Porque el cambio comienza por ver con claridad lo que antes hacías en automático. Escribe en los comentarios, voy a aprender a esperar, no por mí, sino por ti. Porque cada vez que renuncias a un impulso, estás eligiendo tu futuro por encima de tu presente. Y ese es el tipo de sacrificio que transforma vidas. Sacrificio 6. Mentalidad heredada. Salir de la pobreza no solo requiere cambiar tus hábitos, también implica cuestionar muchas de las creencias con las que creciste. Y ese es un sacrificio más profundo de lo que parece. Porque significa romper con lo que aprendiste desde pequeño. Significa desafiar frases que escuchaste una y otra vez dentro de tu casa, en la escuela, en tu entorno, hasta que se volvieron normales. Yo crecí en un hogar donde se valoraba el esfuerzo, el trabajo duro y la honestidad, pero nunca se hablaba de dinero. Cuando se hablaba era para decir que el dinero era escaso, que la vida era difícil, que las deudas eran parte de la realidad. Se repetían frases como "los ricos son corruptos", "el dinero cambia a las personas",
Mejor pobre pero honrado. Durante años esas ideas se quedaron en mi cabeza como verdades incuestionables. Y lo más peligroso de una creencia limitante es que actúa en silencio. No la ves, pero guía cada una de tus decisiones. Por mucho tiempo yo mismo me saboteaba. Rechazaba oportunidades que podían hacerme crecer porque pensaba que no eran para gente como yo. Sentía culpa por querer más. Me conformaba con poco, porque sentía que aspirar a más era sinónimo de ambición desmedida. O cuando empecé a estudiar educación financiera. Me di cuenta de que muchas de las creencias que tenía sobre el dinero no eran verdades, eran repeticiones. Empecé a leer historias de personas que, como yo, venían de contextos humildes, pero que lograron transformarse porque cambiaron primero su forma de pensar. Entonces entendí que antes de cambiar mi cuenta bancaria tenía que cambiar mi mente. Tu mente es el primer campo de batalla, y si está programada para sobrevivir, nunca te permitirá prosperar. Por eso este sacrificio es tan difícil, requiere desaprender. Y desaprender duele. Porque es darte cuenta de que muchas cosas que te enseñaron con amor no te están ayudando hoy. Y eso no significa rechazar tus raíces, significa evolucionar. Cuando decides cuestionar lo que heredaste mentalmente, empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no repites lo que todos hacen, ya no aceptas lo que siempre te dijeron. Empiezas a investigar, a preguntar, a pensar por ti mismo, y eso te hace libre. Tal vez creciste escuchando que invertir es arriesgado, que ahorrar es imposible, que ser pobre es parte de tu destino. Pero nada de eso es una condena, es solo una historia, y tú puedes escribir una diferente. Sacrificio 7. Miedo al fracaso. Este fue sin duda el sacrificio más difícil de todos, no porque no supiera que tenía que dejarlo atrás, sino porque el miedo al fracaso es engañoso. Se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de humildad. Y si no lo identificas a tiempo, te puede paralizar por años. Durante mucho tiempo pospuse decisiones importantes por miedo a que salieran mal. Quería emprender, pero no sabía por dónde empezar. Quería invertir, pero tenía terror a perder dinero. Quería mostrar mi trabajo, pero temía al qué dirán. En apariencia estaba pensando con cautela, pero en el fondo solo estaba buscando excusas para no moverme. Ese miedo venía de muchas partes, de fracasos pasados, de historias que escuché, de comparaciones constantes, y claro, de esa voz interior que te dice, ¿y si te va mal otra vez? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no es suficiente? Recuerdo claramente el primer proyecto que lancé por mi cuenta. Me sentía emocionado, pero a la vez con una ansiedad enorme. No dormía bien, dudaba de cada paso, y cuando finalmente lo lancé, fue un fracaso. No vendí, no funcionó, y me sentí derrotado. Pero ahí fue donde entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Fallar no me mató. Me dolió, sí, pero no me destruyó. Lo que sí me había estado destruyendo era el miedo constante a fallar. Porque ese miedo me había detenido durante años, me había robado el intento, me había negado la experiencia. Desde ese momento decidí que, si iba a fracasar, lo haría intentando, no sentado, no esperando, no escondido. Porque lo contrario al éxito no es el fracaso, es no intentarlo nunca. Y esa es la gran diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan. No es que los que prosperan no tengan miedo, es que lo hacen igual, se mueven con miedo, invierten con miedo, empiezan con miedo, hablan con miedo, porque entienden que el miedo nunca se va del todo, solo cambia de forma, pero tú puedes aprender a avanzar con él al lado, sin dejar que te domine. Si hoy estás paralizado por el miedo a equivocarte, piensa en esto. ¿Cuánto te está costando no intentarlo? ¿Cuántas oportunidades estás dejando pasar? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir a medias para evitar un error? El miedo al fracaso es un monstruo que se alimenta del tiempo que le das. Y mientras más esperas, más crece. La única forma de derrotarlo es moverte. A pesar del temblor, del sudor, de la duda, moverte. Así que si este video te hizo ver tu situación con otros ojos, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Deja en los comentarios cuál de estos sacrificios te cuesta más y cuál estás listo para hacer hoy. No estás aquí por casualidad. Este puede ser el inicio de una nueva historia. La tuya.